Qué gusto me da compartir con ustedes en esta ocasión, en esta plataforma, desde el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza. En esta ocasión queremos hablar y compartir acerca de la valoración articular en el paciente con hemofilia por medio del ultrasonido. Específicamente hablar de un método que fue diseñado aproximadamente desde el 2014 y que ha surtido efecto para hacer esta evaluación de los pacientes con hemofilia. Hablar de hemofilia es siempre hablar de artropatía hemofílica. Anteriormente, cuando los tratamientos específicos con el factor que tiene deficiencia nuestro paciente no era aplicado, por lo general el daño se trataba de evitar en un sangrado a cualquier nivel. Accidentes en el hogar, accidentes en el tránsito, en el deporte, daban al traste con la salud de nuestros enfermos de hemofilia. Sin embargo, cada vez se ha visto más aún que existe un efecto secundario por el depósito de los derivados de la sangre en la cavidad articular para generar, una artropatía hemofílica. Decíamos, hablar de hemofilia es hablar de artropatía hemofílica. Y se establecen una serie de objetivos primordiales para, evidentemente, delimitar o limitar, más bien dicho, la degeneración articular en el paciente que tiene sangrado articular. Y estos objetivos radican en, evidentemente, evitar el sangrado articular. Para esto se debe de ajustar perfectamente una dosis del factor que está deficiente en nuestros pacientes con hemofilia. Con ello, al evitar el sangrado, vamos a evitar la artropatía hemofílica a largo plazo. Y por lo tanto, maximizamos la calidad de vida. Cuando ya existe una artropatía hemofílica establecida, lo que el tratamiento pretende es evitar que progrese esta alteración que pueda degenerar en una discapacidad sumamente importante a cualquier edad, no solamente en una edad tardía. Por lo tanto, también es mejorar la calidad de vida en los pacientes que ya cursen con una artropatía establecida. En general, el objetivo primordial del tratamiento de la hemofilia es preservar el estado articular. La enfermedad articular en los pacientes con una discrasia sanguínea de este tipo son secundarios a una constante hemorragia dentro de la cavidad articular. Y esto puede ser desde una cantidad mínima en donde el sangrado puede estar generando alteraciones inflamatorias crónicas, ¿sí? Y va básicamente, en el caso de la fisiopatología, a desencadenar dos características primordiales. La proliferativa, básicamente caracterizada por una inflamación de la sinovial, es decir, se genera una sinovitis crónica, y aquellas características degenerativas que cuando nosotros encontramos ya por medio de los diferentes métodos radiológicos este tipo de alteraciones, como el daño osteocondral, podemos decir que ya existe una artropatía hemofílica plenamente establecida. Fisiopatológicamente, entonces, la hemorragia aguda puede degenerar en un aumento de la presión que conlleva a cambios importantes en la movilidad del paciente. El paciente tiene dolor, tiene aumento de volumen en las articulaciones sangrantes, ¿sí? Además, aunado a un efecto químico directo sobre la sinovial que puede degenerar en alteraciones del propio cartílago, como una destrucción paulatina y progresiva de este, hasta incluso generar alteraciones en los cambios óseos del hueso subcondral. Asimismo, con el tiempo va a haber depósito en forma de hemosiderina, que es la degradación de la hemoglobina, que con mayor frecuencia nos va a generar alteraciones bioquímicas y producir daño osteocondral. De igual forma, la osteoporosis yuxtaarticular se establece cuando el cartílago empieza a adelgazarse o incluso a desaparecer por un constante efecto químico de la sangre dentro de la cavidad. Y va a degenerar también en cambios óseos importantes como son la aparición de osteofitos, de huesos, de quistes subcondrales o incluso en el ensanchamiento epifisiario, que evidentemente lo podemos demostrar por cualquiera de los métodos, como
una disminución del espacio articular, un ensanchamiento propiamente de esta parte del hueso o una articular plenamente degenerada. El diagnóstico de la artropatía hemofílica puede ser evaluada mediante distintos métodos radiológicos. Tenemos a la mano todos en nuestros hospitales seguramente, como es la radiografía convencional. La radiografía convencional, como vemos en este caso en un paciente con hemofilia, tiene ya datos de descompresión ósea con quistes subcondrales, ¿sí? Con un estadio 3 de Peterson 4. Cuando nosotros encontramos propiamente estos cambios a nivel del hueso subcondral, seguramente estamos en una etapa avanzada de la artropatía. Desafortunadamente, los cambios que podemos encontrar a nivel óseo por medio de una radiografía convencional, pues ya son avanzados. La artropatía está sumamente establecida y por lo general es irreversible. Lo ideal es el gold estándar, que es la resonancia magnética. La resonancia magnética nos da una resolución espacial exquisita, una resolución que nos ayuda a demostrar incluso si hay hemorragia y su evolución en el tiempo, si es aguda, subaguda, crónica, si hay depósito de hemosiderina, etc. Y nos ayuda a verificar todos los compartimentos si existe o no alguna alteración. Vemos el caso de un paciente con hemofilia, como tiene incluso algunos quistes subcondrales, ya de degeneración ósea, ¿sí? Una hipertrofia sinovial importante acompañada de hemorragia actual. Entonces, la resonancia magnética nos permite hacer una evaluación exquisita, decíamos, de la artropatía hemofílica. Desafortunadamente, es un método que se encuentra poco accesible. Y de ser necesario, al paciente tendríamos que hacerle una evaluación al menos de 6 articulaciones, sus codos, las rodillas y los tobillos, lo que generaría un tiempo de exploración pues muy prolongado, ¿sí? Cada una de las articulaciones, ustedes saben, podríamos tardar entre 30 a 45 minutos por cada una de las regiones, de tal suerte es que estamos hablando alrededor de 5 horas en el resonador para los pacientes con hemofilia. Entonces, en nuestro medio es poco factible. Además de que en el medio particular, por ejemplo, en medio privado, pues sería sumamente oneroso. Existe un método para la evaluación articular en el paciente con hemofilia y es el ultrasonido. El ultrasonido específicamente para la evaluación de los pacientes con hemofilia fue tomado mediante el desarrollo de una técnica que por sus siglas en inglés significan la detección temprana de artropatía hemofílica con ultrasonido, desarrollada por un médico radiólogo italiano que se desempeñó durante mucho tiempo en España, ¿sí? El doctor Martinoli, en donde establece una serie de pasos y una serie de cortes por medio de ultrasonido. Yo le digo un ultrasonido fast articular porque es eso, es un ultrasonido que se lleva poco más de 5 minutos para hacer la evaluación total de las articulaciones que con mayor frecuencia se enferman y que pueden ayudar al médico tratante o dentro de una clínica de hemofilia a ajustar el tratamiento, hacer algunas acciones terapéuticas que disminuyan la posibilidad de que nuestros pacientes tengan alteraciones sumamente importantes que los dejen discapacitados, ¿no? Aquí está el paper, en el 2014 fue diseñado mediante una técnica que es muy fácil de realizar por el médico radiólogo. Incluso se invita a todos los médicos en ese equipo multidisciplinario del tratamiento de los pacientes con hemofilia que intenten realizar este mismo procedimiento, en donde en tiempo real, en ese momento, nos damos cuenta del estado articular de cada una de las articulaciones que más adelante veremos cuáles son. Aquí estamos, el doctor Martinoli tuvo bien a venir a exponernos ese método en el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza. Por aquí está el doctor Martinoli, aquí en la práctica con el ultrasonido, ¿sí? Por acá estoy yo, por acá también. Y recibimos la instrucción directa del doctor, aprendiendo perfectamente el método, y nos ayudó a verificar esto. Esta es la importancia del GDAS, por sus siglas en inglés ya decíamos, radica en que podemos establecer una calificación, ¿sí?
para cada una de las articulaciones que nosotros revisamos. De tal suerte es que podemos establecer, y este método fue depurado durante mucho tiempo, incluso anteriormente tenía en su método, utilizaba por ejemplo el Doppler color, Doppler poder, para determinar si una sinovitis estaba activa, si tenía un proceso inflamatorio agregado. Verificaba otros planos, otros sitios donde probablemente podría estar sangrando. Muchas veces determinaba este mismo método, antes de que fuera depurado a lo que conocemos actualmente al GEDAS, determinaba si existía hemartros o no existía. Algunos dirán, pues es muy importante saber si existe hemartros o no en un paciente con hemofilia. Claro, cuando nosotros lo vemos lo reportamos, porque se sugiere que el paciente esté sangrando de manera activa. De tal suerte es que, decíamos, el método fue depurado a tal grado para determinar 3 condiciones particulares. Si el paciente tiene sinovitis, si tiene daño del cartílago o si hay un daño ya, cambios importantes del hueso subcondral. Única y exclusivamente eso. Cada una de las articulaciones es punteada y es calificada para establecer esto que nosotros vemos en la tabla. Tenemos pues que cuando nosotros detectamos, y una vez viendo la sinovitis ya no se nos olvida, una sinovitis nula o mínima, es decir, no vemos la sinovial, estaremos en un 0. Cuando la sinovitis es leve o a moderada, es un 1. Digamos que el método es semicuantitativo, ¿sí? Nosotros podemos evaluarlo de acuerdo a la experiencia del explorador, en un 1 cuando es moderada, o grave cuando se encuentra ya propiamente una sinovial hipertrófica que abarca más de 2 o 3 compartimentos. Ahora bien, es mucho más fácil puntear el cartílago de la articulación. Si nosotros hacemos un corte como se expresa en el método, podemos dividir a ese 100% del cartílago en cuartas partes. De tal suerte es que cuando un cartílago se encuentra dañado hasta un 25%, podemos encontrar una puntuación de un 1. Cuando la pérdida del cartílago es parcial hasta el 50%, 2, del 50 y más a menos del 75, el 3, y cuando ya la destrucción es completa del cartílago, podemos puntearlo en un 4. El hueso subcondral. Cuando hay cambios importantes en el hueso que se encuentra por debajo del cartílago, aquellos quistes subcondrales, irregularidad del mismo, osteofitos, desórdenes importantes en la continuidad de la cortical, etc. Podemos establecer hasta un puntaje de 2 cuando se encuentra ya erosiones, destrucciones e incluso soluciones de continuidad, ¿no? De tal suerte es que con esta puntuación podemos establecer una calificación para el estado articular de algunas de las articulaciones que a continuación vamos a decir. Lo esperable, lo ideal es que nuestros pacientes tuvieran una calificación de 0, ¿sí? Y la máxima calificación que pueden obtener pues es hasta un 8, en donde vemos clínicamente al paciente pues sumamente alterado. El método en sí consta de la evaluación de 6 articulaciones: ambos codos, ambas rodillas y ambos tobillos, única y exclusivamente esas articulaciones. ¿Por qué? Porque son las articulaciones que con mayor frecuencia se afectan. La morbilidad de la artropatía hemofílica se da primordialmente en estas dos. Llegan nuestros pacientes, claro, con molestias de hombro, de cuello, de cadera, ¿sí? En algunas ocasiones las mamás de nuestros pacientes nos comentan que ha tenido un hematoma del psoas, por ejemplo, o un hematoma a cualquier otro nivel. Sin embargo, el método ha demostrado que determinando la calificación del estado articular de estas 6 articulaciones podemos dar muchas herramientas a sus médicos tratantes para que tomen en sí una respuesta terapéutica o una decisión terapéutica en consecuencia. Bien, entramos de lleno a cómo se lleva a cabo esta valoración. En el codo debemos de establecer 5 cortes específicamente en áreas donde podemos observar cuando así existe una hipertrofia sinovial, donde podemos acceder al cartílago articular
y donde podemos acceder a esos espacios donde normalmente hay grasa ocupando los recesos específicos. Y aquí los ven ustedes. En el corte A, con un corte transversal, por arriba de la foseta coronoidea, vamos a verificar que exista ese receso. El asterisco nos muestra la ecogenicidad que debe de esperarse a este nivel. Única y exclusivamente debe haber grasa. Cuando esto no está justo como lo observamos aquí, generalmente está ocupado por sinovitis, por esa sinovial hipertrófica, que en ejemplos posteriores lo vamos a observar. El siguiente corte, unos milímetros o centímetros por abajo, accedemos en un corte transversal al espacio articular y podemos ver el cartílago articular plenamente con una ecogenicidad baja, homogénea, siempre debe de ser con un grosor similar en toda la superficie, en el 100% de la superficie, ¿sí? Y que puede estar alterado cuando nosotros vemos áreas o parches hipercogénicos o esas zonas que disminuyen o se termina esa continuidad del cartílago. Girando el transductor en un corte longitudinal sobre la cabeza del radio, vemos precisamente el receso radial. Y Martinoli en su artículo nos invita a demostrar estas imágenes cónicas, como lo ven en la flecha señalado. Martinoli lo menciona como twister o tornados, que generalmente están ocupando este receso. Vemos como el receso radial se extiende a través de la cabeza y más allá de su articulación con la parte correspondiente del húmero, es donde debemos verificar que única y exclusivamente haya grasa. Más adelante, ¿sí? Recorriendo el transductor de manera medial, unos centímetros apenas, recordemos que la cabeza del radio es sumamente pequeña, recorriendo el transductor también en longitudinal hasta la foseta coronoidea, vamos a demostrar precisamente ese receso coronoideo. Lo mismo, buscamos los twister, buscamos los tornados, buscamos la grasa, aquí es evaluada o señalada por los asteriscos, y vemos cómo en un paciente normal no está ocupado y está formando esa imagen cónica que ya mencionamos. El último corte, ¿sí?, del codo es con el paciente en flexión a 90 grados de la misma articulación en la foseta olecraneana, es decir, en el dorso del codo, ¿sí?, en un corte longitudinal. Vamos a ver precisamente esa foseta coronoidea que debe de estar ocupada única y exclusivamente por grasa, que viene incluso desde la cavidad articular. Por lo general, cuando en los pacientes con hemofilia tienen un codo afectado, este es uno de los primeros espacios o recesos que llegan a afectarse. Y ya en lo que nosotros estamos observando, podemos ver precisamente estos 5 cortes. Vemos aquí el corte A, ¿sí? En lo que nosotros estamos platicando, ya evaluamos el corte B. Les explicaba a qué nivel se puede encontrar. El corte C, el corte D a nivel de la foseta coronoidea. Y por último, el corte E. No nos llevamos más de 2 o 3 minutos en hacer una evaluación precisa. No hay necesidad de hacer paneos con el transductor para determinar el espacio. Simple y sencillamente, al conocer la anatomía normal del codo, sabemos exactamente dónde poner nuestro transductor y evaluar estas características. Única y exclusivamente vamos a demostrar si existe o no sinovitis, si existe o no daño articular, es decir, del cartílago articular y el hueso subcondral. Lo único, como ven, que nos interesa es todo lo que está pegado al hueso, válgame la expresión. Todo lo que está pegado al espacio articular. Bien, ¿y cómo podemos puntuar? Ya decíamos que puede existir una sinovitis leve, moderada o grave, severa. Si nosotros, y aquí en los esquemas lo represento adecuadamente, si nosotros tenemos, ¿sí?, un espacio, un receso sin sinovial, o todo está pegadito a la articulación, pues obviamente hablaremos de que no existe esa hipertrofia sinovial. Por lo tanto, será un grado 0. Cuando, por ejemplo, la sinovial empieza a hipertrofiarse, como vemos en el esquema, ¿sí?, donde no desplaza por completo esa grasa, pero sí está ocupando parcialmente el espacio articular, o más bien el receso que ya estábamos mencionando, puede ser un grado leve. O cuando evidentemente esos twisters se pierden y son sustituidos por hipertrofia sinovial, estaríamos hablando de un grado 2.
Y aquí tenemos un ejemplo. El corte transversal, en el corte A, vemos cómo no existe más que grasa ocupando ese receso. En el grado 1, y una vez, y esto lo repito siempre, que vemos la sinovitis, la hipertrofia sinovial se ve así. Es un área hipoecoica, delimitada parcialmente, generalmente desplaza la grasa, ¿sí? En este caso parte del receso está afectado, por eso es un grado 1, ¿sí? Una vez que lo vemos, no se nos olvida cómo observar la sinovitis, esa zona hipoecoica, algunas veces con ecos centrales que no se mueven, ¿sí? Pero que están por lo general afectando esos recesos y desplazando la grasa. O una sinovitis grave. Miren cómo en el corte A está afectado prácticamente todo el receso, está ocupado por esa hipertrofia sinovial. Y no necesitamos ningún otro método o aplicación del ultrasonido para determinar que existe actividad o no. Simple y sencillamente con que se encuentre sinovitis se reporta y se califica. En el codo, en los cortes C y D, por ejemplo, aquí tenemos la cabeza del radio y vemos como en el grado 0, pues evidentemente están los twisters, estos son ejemplos de nuestro hospital, de nuestros pacientes con hemofilia, cómo están ocupados por esa grasita que generalmente tiene que estar instalada en estos recesos. En un grado 1 hacia el receso de la cabeza del radio o más allá de la articulación junto con el húmero. Un grado grave, miren incluso aquí el paciente con cierto grado de hemorragia, con cierto grado de martros. Vean cómo esa sinovitis está afectando el twister que veíamos hiperecogénico, ¿sí? Como aquí se torna hipoecoico y se es desplazado hacia la parte ventral. Decíamos que el principal receso que se afecta o que primeramente se afecta es el receso olecraniano, donde debemos encontrar una ocupación en su totalidad por grasa, ¿no? Y vemos aquí cómo en el grado 1 puede estar afectado con una hipoecogenicidad que viene desde la cavidad articular. Esta es la hipertrofia sinovial muy leve. En este caso, de este paciente con hemofilia, vemos cómo la hipertrofia sinovial está ocupando prácticamente todo el receso y que proviene propiamente del espacio articular. Bien, para la evaluación del cartílago, recordemos que es importante en el corte B, básicamente en el corte B de codo, a nivel del espacio articular, determinar el 100% de la cavidad articular, o de la superficie articular, mejor dicho, con la ocupación también del 100% del cartílago. De tal suerte es que podamos dividirlo en 4 partes, de acuerdo a los 25% que se establecen. Y una vez que se encuentra normal este espacio o este cartílago que ocupa el espacio articular, podemos hablar de una normalidad. Cuando existe y aquí lo vemos en este ultrasonido en escala de grises con este transductor lineal multifrecuencia, donde observamos perfectamente cómo se delimita el cartílago articular. Vemos esa homogeneidad perfecta, ¿sí? La ecogenicidad normal en toda su estructura y su grosor igual. Cuando, por ejemplo, se pierde esa ecogenicidad baja en ciertas zonas, y esto no tiene que ser lineal, es decir, puede haber un parche acá, otro acá, y cualitativamente nosotros deberíamos decir si existe el 25, el 50, el 75 o más, ¿no? En el grado 1, en el grado 2, vean cómo la ecogenicidad se pierde por completo en esta zona, el grosor del mismo cartílago está perdido nuevamente, e incluso podemos observar que la ecogenicidad en general está afectada. Esto es en el gradaje donde existe pérdida parcial del espesor del cartílago articular que afecta menos del 50%. Les decía, es sumatoria las áreas que nosotros logramos identificar como con alguna alteración. Bien, y el hueso subcondral, la evaluación del hueso subcondral pues es un poquito más fácil, porque recordemos que el hueso subcondral es este, ¿sí? Vemos en la articulación cómo se ve una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior, perfectamente lineal, regular, si bien es cierto, con ondulaciones normales, naturales del codo a este nivel. En el grado 1 vemos cómo empieza a ver esa irregularidad. Comparamos con la del grado 0, vemos incluso cierta irregularidad que suspende la cortical en este sitio, ¿sí? Y en este otro. Es meramente cualitativo lo que nosotros estamos observando, ¿sí?
En el caso, no tengo una imagen de un grado 2, pero en el caso de que exista, podemos observar esa irregularidad tremenda prácticamente de toda la superficie, con formación o no de osteofitos, ¿sí?, del hueso subcondral, única y exclusivamente. Bien. Pasamos a la articulación de la rodilla. La rodilla es un poco más fácil. En el caso del paciente pediátrico, vamos a tener 4 cortes exclusivamente. En el adulto se agrega un corte más, pero podemos encontrar lo siguiente. El corte A es para revisar el receso suprarrotuliano. El corte B para los recesos parapatelares. El corte C para verificar el espacio articular, efectivamente verificando el cartílago articular. Y el corte D en los adultos para observar si existen o no osteófos. Con el paciente en decúbito y con una flexión media de la rodilla alrededor de 30-40 grados, podemos abrir perfectamente estos recesos. Y podemos establecer con un corte longitudinal en el corte A para la rodilla. Vemos cómo se ve un poco de rótula, aquí como una tercera parte de la rótula, el tendón del cuádriceps, ¿sí?, y toda la grasa que se encuentra por arriba de la rótula y por detrás del tendón del cuádriceps. Única y exclusivamente debemos de ver grasa. En algunas ocasiones es normal observar un pequeño pliegue de la misma sinovial de la articulación. Eso es normal. En el artículo lo menciona Martinoli, que mientras no pase más allá del límite superior de nuestro transductor en longitudinal, es normal, ¿sí? Estamos a este nivel y aquí lo podemos compaginar con la imagen de la rodilla en lateral. Estaríamos el transductor utilizando desde la tercera parte de la rótula hacia arriba. Y el receso suprapatelar es este, que en una densidad 2 radiográfica, en la radiografía podemos determinar cuando existe alguna alteración también. En el corte B, tomamos a la rótula en el centro, desplazamos lateral y medialmente para establecer esto. Todo lo que esté pegado al huesito hasta la cavidad articular debe de ser exclusivamente grasa. No debe haber hipertrofia sinovial. Si en alguna de estas partes podemos observarlo, pues hay que reportarlo, ¿no? Bueno, se hace tanto en la parte lateral como en la parte medial y vemos la misma imagen o muy similar. Para la evaluación del corte C, pedimos al paciente, salvo que tenga alguna limitación importante, que tenga una flexión máxima de su rodilla. De esa forma liberamos el espacio articular y podemos evaluar precisamente este espacio o el cartílago que lo ocupa, y debe de ser, como ya lo hemos dicho, homogéneo en su ecogenicidad, perfectamente delimitable, ¿sí?, y un grosor también de manera homogénea. En el corte D, con el paciente en flexión o semiflexión de 30 a 45 grados, en un corte longitudinal vamos a ver la articulación, básicamente el cóndilo femoral y el platillo tibial. Es aquí donde degenera cuando hay cambios óseos importantes a nivel de la articulación. Por lo general empieza a formarse los osteófos, ¿no? Y ya no es más el misterio para la evaluación de la rodilla. En lo que nosotros estamos platicando en esta sesión, podemos haber evaluado 2 o 3 pacientes, ¿no? Bien, la sinovitis, decíamos pues que normalmente podemos encontrarla aquí en azul, a la sinovial, a nivel del espacio suprarrotuliano o del receso suprarrotuliano, por abajo del tendón del cuádriceps y rodeada de grasa. En el grado 1 la vemos aquí, ¿sí? Perdón, en el grado 0, es decir, una rodilla normal. Vemos un poco de rótula y toda esta parte ocupada por grasa y un poquito de sinovial. Eso es normal. En el grado 1, cuando hay una hipertrofia leve, vemos cómo esa sinovial se engrosa, ¿sí?, y se va a proyectar un poquitito más hacia arriba, ¿no? En el grado 2, nosotros vemos cómo esa sinovial, incluso aquí con cierto sangrado, en el paciente con hemofilia, pues se determina un hemartros, cómo la hipertrofia sinovial desplaza la grasa que se encontraba en este espacio, ¿sí?, desplaza incluso al tendón del cuádriceps y se ve más allá del límite del transductor. Si yo siguiera hacia arriba,
¿sí? Si siguiera hacia arriba la exploración, vería que incluso esa sinovial está aumentada más allá del transductor. Y es aquí donde radica mucho la importancia. A veces los pacientes con hemofilia llegan con rodillas sumamente inflamadas, ¿sí? Con un aumento de volumen tremendo. Y a los tratantes en urgencias, en un servicio de admisión, les llama tanto la atención y les da cierta tentación en puncionar. Dicen, bueno, es que le está doliendo mucho de sangre. Pues no, lo que realmente está pasando es que la sinovial está tan inflamada, ¿sí? Que está rodeando todos los recesos y puede generar ese volumen tremendo. El sangrado, si el paciente está utilizando una dosis adecuada, ¿sí? O por debajo mínimamente, el sangrado para por sí mismo y por la misma compresión que hace la hipertrofia sinovial, hace que el sangrado no sea tan extenso. De tal suerte es que cuando a ustedes les toque evaluar un paciente con hemofilia y vean que tiene un aumento de volumen importante en alguna de las articulaciones, no dejen que sus tratantes los puncionen. Vemos aquí, por ejemplo, en los otros recesos, cómo es lo normal. Decíamos, el receso tiene que estar ocupado única y exclusivamente por grasa. Cuando hay hipertrofia de la sinovial, vemos esta imagen hipoecoica, delimitada, pegada al hueso, en ambos lados de la rótula. El cartílago es mucho más fácil porque es más grueso. Vemos cómo el cartílago en su totalidad debe ser hipoecoico, delimitado, bien en su grosor homogéneo. Y dividimos, recuerden, por cuartas partes, por 25%. Cada una de ellas va a contar al momento de la calificación. El grado 0. El grado 1, como hay ciertas zonas pequeñitas que cambian de ecogenicidad con respecto al resto, ¿no? Pero es menos del 25%. Podemos encontrar en un grado 2 cómo existe un daño más del 25% en su grosor. En este caso, la ecogenicidad acá está normal, pero es menos del 25% en sumatoria. El grado 3 es más del 25%. Vemos incluso aquí un paciente un poco más grave con irregularidad del hueso, ¿sí? Más del 25%, perdón, del 50%, pero todavía conserva cierto grado de cartílago. Y cuando de plano ya no vemos cartílago, pues está totalmente destruido, sería un grado 4. Lo sumamos y podemos establecer una calificación. El hueso subcondral tiene que ser así, nítido, perfectamente delimitable, ¿sí? Si bien es cierto, tiene ondulaciones propias del hueso, pero podemos establecer que no hay daño porque es continuo, ¿sí? Ecogénico, que genera sombra acústica posterior. En el grado 1 vemos cierto grado de irregularidad en la superficie del hueso subcondral, ¿sí? Vemos aquí incluso cierto grado de solución de continuidad. El resto del hueso está respetado. O en el severo, como es el caso que presentamos anteriormente, donde la irregularidad es tal que pierde totalmente la anatomía del hueso. Y hasta aquí es la evaluación de la rodilla. Ya casi terminamos. Tenemos ahora la evaluación del tobillo, que es un poquito más complicada porque tiene mayor cantidad de estructuras óseas que hay que determinar, que hay que evaluar. Sin embargo, es de la misma forma muy gentil realizar la evaluación y la puntuación de esta articulación. Para ello tenemos alrededor de 5 cortes para todos adultos y pediátricos. Podemos evaluar al tobillo en 5 cortes. Lo mismo, exactamente lo mismo vamos a evaluar. La hipertrofia sinovial, si la existe, el cartílago articular y el hueso subcondral, única y exclusivamente. Y lo vamos a hacer mediante una evaluación sistemática del método. El primer corte, diremos el corte A, se hace sobre el domo del astrágalo. Vemos aquí cómo se encuentra una regularidad normal del hueso en su articulación a nivel de la mortaja, es decir, en la articulación tibioastragalina, ¿sí? Y más acá hacia abajo con los huesos del tarso. Vemos, trataremos de evaluar ahí la superficie articular, el hueso subcondral, ¿sí? Y sobre todo que no exista aquí en los asteriscos hipertrofia sinovial. El corte B me gusta mucho porque hace honor a eso que nos llaman imaginólogos. Se imagina aquí un signo que le llaman el signo de Jabba Face, haciendo referencia a Jabba de Star Wars. ¿Sí? Aquí está un ojo, aquí está el otro ojo que está guiñando y aquí está la boca de Jabba. Vemos cómo existe
en este punto la evaluación propiamente del cartílago articular a nivel de la bóveda astragalina, ¿sí? Que revela asimismo la superficie ósea plana cubierta con una fina capa de cartílago. Este es el sitio donde nosotros debemos de evaluar dicho cartílago, más o menos a este nivel, ¿sí? De la misma forma podemos establecer, de acuerdo al daño articular, si lo tiene, en 25%. El corte C, con un corte transverso a nivel del seno del tarso, aquí lo vemos, es esta imagen, el C, donde es un seno profundo, es un espacio profundo, que generalmente está ocupado por grasa. Vean la ecogenicidad alta en relación con grasa que se encuentra en este espacio articular o en este receso, ¿no? Los cortes D1 y D2 es a nivel de la articulación tibioastragalina anterior y posterior, ¿sí? Vemos cómo con una evaluación longitudinal y oblicua podemos observar esos twisters que ya nos mencionaba Martinoli en su paper original. Este es el corte D2. Vemos cómo por detrás del maleolo interno, ¿sí? Podemos acceder también por delante del tendón de Aquiles a nivel de la articulación, observar precisamente ese sitio donde podemos ver la grasa que está ocupando el receso correspondiente. Bien, para evaluar la sinovial a este nivel tenemos que hacer énfasis en todos los recesos que ya les he mencionado, ¿sí? En el primer caso, en el corte A, vemos cómo no existe esa hipertrofia sinovial. Ocupa todos los espacios la grasa. Cuando hay una hipertrofia sinovial la vemos así. Zona hipoecoica por delante del domo del astrágalo. Ocupa parcialmente ese receso. En el grado 2, ¿sí? Vemos cómo está afectando prácticamente todo el espacio hasta la mortaja o a nivel de la articulación tibioastragalina. En el corte C, por ejemplo, vemos cómo el seno del tarso debe estar ocupado particularmente por grasa y podemos observar cierto mapeo, ciertos parches de ecogenicidad baja en relación con hipertrofia sinovial. O en el grado 2, donde puede existir un abombamiento tal que desaparezca dicha grasa. En los cortes D1 y D2, lo normal es ver muy poquita sinovial que está metida específicamente a nivel de la articulación, no tiene por qué estar fuera de esa articulación. En el grado 1 vemos esa hipertrofia sinovial leve que no está ocupando por completo el receso, y en el grado 2 vemos como esa hipertrofia sinovial, marcada aquí por una zona hipoecoica delimitada, parcialmente entra al espacio articular, pero afecta particularmente todo el receso. El cartílago, para evaluar el cartílago a nivel del signo de Java Face, debemos considerar que es una fina capa de cartílago, es un digamos espacio muy reducido, por lo tanto el grosor del cartílago es mucho menor comparado por ejemplo con el de la rodilla, ¿no? Que ya veíamos. Es un poquito más difícil, pero hay que tener mucho cuidado al momento de evaluarla. Decíamos grado 0, grado 1 cuando se pierde parcialmente menos del 25%, grado 2 hasta el 50%, grado 3 menos del 75% y grado 4 cuando se pierde por completo. El hueso subcondral puede estar delimitándose alguna alteración desde cualquiera de los cortes, específicamente en el corte A y B, que vamos a ver el domo del astrágalo, puede haber osteofos o no, y podemos delimitar si existe o no alguna alteración. Grado 1 con irregularidad, pérdida parcial de la continuidad de la cortical del hueso, o un grado 2 cuando ese hueso está sumamente degenerado y pierde su morfología habitual. Algunos ejemplos de cómo nosotros puntuamos en nuestro hospital, ¿sí? Un paciente de 9 años de edad, donde vemos cómo existe un espacio suprapatelar, ¿sí? Libre de hipertrofia sinovial, los recesos parapatelares, el cartílago articular perfectamente bien delimitado, ¿sí? Por lo tanto, este paciente tendrá, mediante la evaluación de GEDAS, un 0. Una rodilla pues normal,
particularmente normal. Haciendo la comparación con el gold estándar de este mismo paciente, esta es la resonancia magnética, donde vemos una superficie articular perfectamente delimitada, no hay cambios del hueso subcondral, no hay hipertrofia sinovial. Si bien es cierto, existe un poquitito de líquido, que es normal en el caso de los pacientes, de todos los pacientes. Podemos utilizar la escala de Denver, donde en las rodillas, por el simple hecho de encontrar un poquitito de líquido, es habitualmente normal. Se correlaciona perfectamente con la idea de un ultrasonido en GEDAS de 0. ¿Qué hacemos en nuestro hospital? Se fundó aproximadamente hace unos 4, ya casi 5 años, después de que el doctor Martinoli vino a darnos el curso del GEDAS. Se fundó la clínica y de hemofilia, precisamente liderada por las hematólogas de nuestro hospital. Cuando tienen un paciente con hemofilia, nos hacen por medio del chat: tenemos un paciente con hemofilia, podemos hacerle el GEDAS. Evidentemente el mismo día se hace la evaluación, ¿sí? Se hace una correlación clínico-radiológica, donde en tiempo real puede el médico establecer el estado articular y tomar una decisión terapéutica. Es lo más importante, ¿sí? Si nuestro paciente tiene una alteración importante en donde el médico tiene que checar la dosis, es bien importante que el factor específico esté determinado por una dosis perfecta y con el tiempo y la periodicidad también establecida, para evitar que el paciente siga sangrando las articulaciones y la artropatía progrese aún más. Tenemos ya una publicación. Esta es la carátula de la tesis que nos ayudó a hacer ese paper, en donde tratamos de establecer, ¿sí? Lo que nosotros encontrábamos por medio del ultrasonido tenía correlación clínica. En el anverso de la evaluación de nuestros pacientes teníamos el score HJHS, que es un score clínico donde delimitan al paciente si tiene o no inflamación, si tiene o no atrofia muscular, limitación funcional, dolor, etc. Ellos lo puntúan y dan una evaluación clínica. Después de eso los metimos al ultrasonido y calificamos de acuerdo a GEDAS la sinovitis, el cartílago, el hueso. Hacemos una sumatoria y vimos algo muy interesante. Bueno, incluimos algunas variables que estaban indicadas a hacerlas en nuestro protocolo, y lo que encontramos fue algo muy muy interesante, donde existía una correlación muy muy buena con respecto a la clínica. Vimos que los pacientes que clínicamente estaban afectados por ultrasonido los pudimos diferenciar y los pudimos calificar. Esa correlación fue muy adecuada. Finalmente concluimos que el ultrasonido articular en este protocolo con método de GEDAS es una herramienta útil, ¿sí? Eficaz, certera y accesible para la detección temprana de la artropatía hemofílica. En algunas ocasiones determinamos también que existía una hemartrosis, corroborando la enfermedad. Y aquí es donde quiero hacer énfasis, puesto que en algunos o muchos de los casos, cuando nuestros pacientes pediátricos, vemos prácticamente puros pacientes pediátricos, llegan corriendo al ultrasonido, es difícil capturarlos para subirlos a la mesa de exploración. Entonces dices tú: este niño no tiene nada, este niño está perfectamente sano, no le duele nada. Vemos la articulación clínicamente, su calificación con el HJHS normal, no tiene limitación funcional, no tiene flegosis, no tiene dolor, no tiene nada. Le ponemos el ultrasonido, el transductor, y nos llevamos la sorpresa que muchas de las veces tiene ya una sinovitis. Si bien es cierto, son datos tempranos, que es el objetivo primordial del método, determinar tempranamente la presencia o no de artropatía hemofílica. Esa fue la principal aportación que dimos con nuestro método. ¿Qué sigue? Terminamos apenas en el año pasado, diciembre, enero, la correlación entre el ultrasonido, ¿sí? Tratamos de establecer la concordancia entre el ultrasonido y el gold estándar. Única y exclusivamente incluimos a los pacientes en el protocolo de rodilla, porque si no iba a ser poco factible hacerlo en nuestro resonador por el tiempo que conlleva revisar a un paciente de las 6 articulaciones. Y hemos encontrado situaciones muy particulares donde pudimos establecer, como el ejemplo que ya veíamos anteriormente, una concordancia casi perfecta, ¿sí? Casi perfecta
con relación al ultrasonido. De tal suerte, estos son los resultados, de tal suerte que en relación con los valores de correlación entre el ultrasonido y la resonancia magnética, ¿sí? Con P's sumamente buenas, altamente importantes para tomarlos en cuenta estadísticamente, ¿sí? Vemos que la concordancia es prácticamente perfecta entre ambas rodillas con relación a la presencia de sinovitis, la presencia de daño de cartilaginoso o incluso con cambios del hueso subcondral. Esto nos permitió, con base al análisis de los datos que obtuvimos por la resonancia magnética, ¿sí? Pudimos establecer que existe una concordancia casi perfecta entre ambos métodos, ya que indicaron cambios por artropatía incluso en etapas muy tempranas, obviamente demostradas por resonancia magnética, ¿sí? Y corroboradas propiamente por este método, y que previamente ya se había establecido dicho diagnóstico por ultrasonido. Debido a que el ultrasonido es un método mucho más rápido, barato, con mayor disponibilidad y accesibilidad en relación al método de ultrasonido, en comparación con la resonancia magnética, obviamente. Además que es un método, un protocolo tipo point of care, es decir, que cuenta con que puede ser adiestrado los operadores de una manera muy sencilla, ¿sí? Podemos divulgar este método muy fácilmente entre los médicos radiólogos, incluso entre todo el personal médico que tiene acceso a ese equipo multidisciplinario del paciente con hemofilia, ¿sí? Y poder establecer una calificación articular, determinar el estado articular. De tal suerte es que con este protocolo, al menos en rodilla, se puede estabilizar o estandarizar como la prueba diagnóstica inicial para la evaluación y detección temprana de la artropatía hemofílica. El objetivo primordial de nosotros como médicos radiólogos y obviamente el médico tratante es detectar precozmente a los pacientes con artropatía hemofílica. No llegar a situaciones como estas, ¿sí? Donde en un tumor o en un pseudotumor hemofílico donde la destrucción ósea articular fue tremenda, no queda más que tratamientos cruentos, ¿sí? Como la amputación de algún miembro para el paciente con artropatía hemofílica. Repito, los pacientes con hemofilia, su morbilidad principal es la afección articular. El paciente debe ser atendido desde su diagnóstico mediante la aplicación del factor específico de acuerdo al tipo de hemofilia, y tiene que tener una evaluación articular puntual, semestral, para determinar si existe o no una alteración articular. De ser así, de manera temprana, tomar acciones para generar una evolución a la mejoría, incluso cuando determinamos que el paciente no tiene aún daño del cartílago y determinamos que existe una sinovitis leve, moderada o severa. Si se corrigen algunos aspectos de la vida del paciente y se corrige la dosis, podemos tener una regresión de esa sinovitis en revisiones ulteriores. La expectativa que tenemos en el Centro Médico Nacional La Raza es convertirnos en el Centro Nacional de Capacitación en la exploración por ultrasonido para los equipos de las clínicas de hemofilia. La clínica de hemofilia es un equipo multidisciplinario que atiende a estos pacientes con este tipo de alteraciones. Este es nuestro hospital, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Aquí en un montaje tenemos atrás a la pirámide de La Raza, ¿sí? Con todo lo que significa, y el símbolo de nuestra especialidad que hace honor propiamente a la pirámide. Por mi parte es todo, no queda más que decirles que la atención prestada a la presente plática es un honor para mi persona. Muchas gracias.